Hola, hola amigos y amigas. Espero que se encuentren muy bien. El tema de hoy es un tema realmente muy importante para todas aquellas personas que hay veces nos pasan o nos suceden cosas que no nos esperamos. Y una de las cosas es, por ejemplo, creer o sentir que alguien nos abraza, que nos besa, que nos da un mensaje, escuchamos algo, pero de parte de personas que ya han trascendido. Ok. La mediunidad inesperada. Hay muchas clases de mediunidad. Podemos decir que hay mediunidades de que uno nace y va nuestro cerebro acompañándonos con uno o formándonos con uno. También está la mediunidad que se aprende o que se va desarrollando poco a poco en el transcurso de la vida. Hay mediunidad de personas que no quieren, que tienen esa facultad, pero no quieren tenerla. Bueno, es importante saber que uno, si no quiere tener esas facultades de la mente, pues las puede cerrar. Hay mediunidad que puede ser para un año o dura solo un año, una mediunidad que puede durar un mes, un día incluso. Hay mediunidades que duran hasta horas nada más. En el mundo de las almas, de los espíritus, de las facultades de la mente, existen muchas cosas inesperadas. Por ejemplo, hay un caso muy importante que les voy a contar. Es sobre una muchacha que pues la despojaron de su vida en su casa. Y nadie sabía quién fue el que cometió ese delito. Nadie. Llegó el esposo, la encuentra ahí, y por más que averiguaron, nunca supieron, bueno, no pudieron saber inmediatamente qué ocasionó eso. Entonces, consultaron con una muchacha que tenía mediunidad. Llega la muchacha a la casa, hace todo el barrido, como le decimos nosotros los medios, y los investigadores, pues que podríamos decir de mediunidad o paranormal o parapsicológico. Todos esos investigadores nos, nos llaman para la investigación. Pues esa medium no pudo dar con el ambiente o la energía o información. Pero resulta que una de las muchachas que estaba en esa casa sí pudo ver que había algo debajo de la mesa, como un papelito había. Recalco, esa muchacha que sí pudo ver no era conocida como una persona medium, no era conocida como una persona que tuviese facultades, pero ella dice que se concentró y que algo oyó, una voz que le dijo que buscara debajo de un mueble. Resulta que llegan el esposo y los familiares, buscan debajo de un mueble y encuentran una tarjeta de presentación de una persona pues que pasaba por el barrio, de un señor que pasaba diciendo que vendía ollas. Ok, la escena es así. Pasa el señor vendiendo ollas, toca la puerta de la señora y le ofrece las ollas. Cuando ella pues le abre la puerta de su casa, resulta que el hombre pues entra bruscamente y pues ya sabemos lo que pasó, la despoja de su vida. Se va y desde luego nadie podía encontrar. Pero la tarjeta de presentación decía el nombre del señor, decía toda la información importante, por lo cual pudieron encontrar y pudieron resolver ese problema. ¿Qué pasa con eso? Bueno, lo que pasa con eso es que fue resuelto. Entonces, esa mediunidad que fue por minutos, por segundos, podría decir. E incluso yo puedo atreverme a decir que esa mediunidad se dio por las horas que estuvo la muchacha dentro de esa casa y pudo adivinar o pudo decir quién, qué estaba dentro de la casa. Entonces, este mensaje es de parte de el mundo de las almas o el mundo de los espíritus. ¿Qué quiere decir con eso? Que fue por minutos, fue por horas.
Y ahí fue que el mundo de las almas, podríamos decir, se conecta con el alma o el espíritu de esta muchacha y da la información. Por eso es una mediunidad inesperada. Ok. También hay un ejemplo sobre un muchacho que era pintor. Bueno, es pintor. Y resulta que él dice que está en su casa normal pintando, cuando eso él escucha una voz que decía que lo ayudara. Y entonces el muchacho decía, pero ¿qué es esto? Me estoy volviendo loco. ¿Quién me está diciendo que él lo ayuda? Que me ayude. Atardecer, te saludo. Desde Costa Rica, Sergio Arturo, te saludo también. Víctor Gómez, te saludo. Ok, entonces, dice que él cerró los ojos, se concentró y dijo, quiero ver quién me está pidiendo ayuda. ¿Y qué fue la visión que vio? La visión que vio fue de su abuelito, que vivía a unas cuadras, o sea, cerca de su casa, y estaba pidiendo ayuda. Dice que inmediatamente bajó de lo que estaba haciendo y se fue corriendo a la casa del abuelito. Y en efecto pudo ayudar. Ok, entonces, ¿qué diríamos ahí? Es una mediunidad inesperada, es una mediunidad atípica. Ok, a veces creemos que la mediunidad o el ejercicio de la mediunidad o ser medio solo son para personas determinadas y no es así. Ese flujo de información puede llegarte en cualquier momento e incluso a cualquier persona. Por ejemplo, una mediunidad o una facultad inesperada de este tipo puede llegarle a los niños y a las niñas, y eso sucede muy a menudo. Yo tengo un grupito de niños y niñas de todo el mundo, donde los padres se comunican conmigo y me dicen, es que mi chiquito, que tiene 3 años, está viendo a su abuelito por la ventana y lo está saludando. Y él está diciendo, ahí está mi abuelito. Pero ese abuelito ya falleció. Tiene un mes de fallecido. ¿Qué sucede ahí? Hay que explicarle a los padres que sí, que en efecto, que su niño de 3 años, o de 5, o de 6 años, está viendo a su abuelito. Está recibiendo información visual de las capacidades mediúnicas o de las capacidades que tienen los adultos medium. Un ejemplo muy claro también es, por ejemplo, los adultos mayores, ya aquellos adultos que pues rondan, por decirlo así, de unos 85 años para arriba. A mí me ha tocado casos donde los hijos grandes me llaman para que vaya a la casa de su madre y me están diciendo, ay, es que mi mamá está disvariando porque está viendo a los papás que ya están más fallecidos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? Pues es que esa señora está recibiendo la información o está recibiendo la capacidad mediúnica para poder ver a los padres. Y hay que explicarle a los niños, primero, que lo que están viendo está bien. Y darle un montón de protocolos pues, que uno tiene para poderlas dirigir. A los padres, más que todo. Yo creo que los padres hay que irlos educando, por lo menos informándoles que es normal, que es totalmente normal que podamos recibir información de otras dimensiones o de otros lugares que no acostumbramos o que no es en esta tierra tan linda. Ok, y con los adultos mayores también hay que enseñarle a los hijos que ya son adultos, grandecitos, a decirle si su papá o su mamá o su abuelita o su abuelito no están mal de la cabeza, están viendo a sus familiares que se les han adelantado. Simplemente lo que pasa es que la mediunidad inesperada llega a ellos. ¿Y cómo es que llega? Bueno, por lo general llegan cuando hay un sufrimiento muy grande y ya el adulto mayor pues tiene esas que todos vamos a pasar por eso, pues tienen muchos dolores en su cuerpito o sentimientos o están tristes, etc. Entonces, repito, la mediunidad inesperada puede ser por horas, por un mes, por 2 meses, por un año. Uno nunca sabe. Una persona como de medium, una persona medium, no puedo
por ejemplo, yo no puedo decir, es que voy a ser medium toda la vida. No puedo decirlo, porque como conozco la mente o trato de estudiar y hacer mis propias tesis, sé que tal vez no me dure toda la vida. Que haya nacido con esto y que yo pueda, por ejemplo, decir que desde niña vi cosas, sentí cosas, etcétera, eso no quiere decir que lo voy a ver hasta el fin de mi vida. Después, podemos decir también que, como el ejemplo anterior de los adultos mayores, por favor, téngales mucha paciencia, mucho amor, esos abuelitos, esas abuelitas. ¿Por qué? Porque ellos están viviendo otra etapa de su vida y su mente y sus facultades tienden a desarrollarse un poquito más. Por ejemplo, ustedes lo saben, que cuando una persona está también muy enfermita, ya es mayor, muy enfermita, tiende a decir, ay, es que mi mamá está aquí, o tiene la persona que está a punto de una gravedad muy grande, por lo general ve a sus padres y dice, ay, ahí está mi papá o ahí está mi mamá. O, por ejemplo, siempre dicen, ahí está un hijo, digamos un hijo que ya había trascendido antes de él. Entonces, la mente le da forma, le da sentido a lo que está sintiendo y a lo que está viendo. ¿Y qué forma le da? Le da la forma de sus padres, le da forma de sus abuelitos o de los que se le han adelantado. Eso se llama una mediunidad inesperada. Ok, ¿qué es la diferencia de una mediunidad, digamos, como una persona como yo, que toda la vida ha hecho esto? ¿Qué es la diferencia con una mediunidad inesperada? Bueno, que en el transcurso de mi vida, en el desarrollo mío, pues he ido aprendiendo poco a poco y he ido ya identificando cuáles son los espíritus que se han desencarnado y cuáles no, o qué son los espíritus que estoy sintiendo en una canalización. ¿Ok? Por decirlo así, hay veces la edad te da facultades. Saludo a Drive 444-547. También vamos a saludar a Carlos J. Villan, a Mackay García. Muchísimas gracias. No estaba leyendo mucho los mensajes porque quería planear, quería y quería más que todo dejar claro esto. ¿Por qué? Porque ahora, en estos días, he tenido consultas con niños y niñas pequeñas. Bueno, los padres me los traen y he visto la agonía de los padres de una cosa tan normal, tan pura, tan sencilla y con tanto amor. Y me han dicho, no sé qué voy a hacer con estos niños, con este niño, por ejemplo. Entonces, una de las cosas que tengo en mi protocolo es decirle, bueno, aquí lo más recomendable es que solo lo vivan entre ustedes, entre el núcleo familiar, papá, mamá y sus hermanitos. Y guarden este pequeño secreto hasta que el niño tenga por lo menos una edad que entienda un poquito más, o por lo menos hasta que sea mayor de edad. Y él, cuando ya sea mayor de edad, ella o ese niño va a poder decir, bueno, no que voy a decírselo a todo el mundo, etcétera. Puede suceder eso. ¿Y por qué lo digo? Porque mucha gente no lo va a entender. Y si puede ser que le diga en la escuela o sus compañeritos, lo único que va a ocasionar es un sufrimiento muy grande porque se van a burlar, etcétera. Por ejemplo, yo le digo a los padres, si yo ya una viejita tengo que cuidarme, ahora imagínense a estos niños. Y entonces tienen que estar en el amparo y en el resguardo. También lo que hago es ir distinguiendo a ver qué clase de mediunidad tiene ese niño. Si ese niño tiene una mediunidad apenas por ese minuto o esos segundos que vio a su abuelito por la ventana, o ese niño ha tenido varios momentos donde ve a otras personas o otras almitas. También con los adultos mayores, pues uno hace en su protocolo ver qué es lo que está viendo, qué es lo que está sintiendo, desde cuándo lo ve y qué es lo que siente. Tenemos que descartar, y siempre lo digo, en el rango de la mediunidad o de las facultades psíquicas o las facultades mentales
nosotros. Tenemos que tener cuidado primero en que no sea lo que estamos viendo, sintiendo, cosecha propia. O, por ejemplo, que no sea un brote psicótico. Eso, este tema lo explico muy bien y seguiré haciendo en el canal de YouTube que se llama Medium y Coach Espiritual Brenda. Vénganse, ahí yo se los explico más y estamos siguiendo este tema. Entonces, ¿qué es la mediunidad? Es la capacidad que tiene la persona, ya sea por un minuto, por un mes, por toda su vida, por un año, de poder tener conexión con otras dimensiones, con el más allá, con otros seres o incluso con personas que están vivas, pero están lejos de su país o lejos de su familia. ¿Ok? Vamos diciendo, niños sí pueden ser medium, pero la palabra ya medium así en sí no la podemos encerrar a los niños hasta que hagamos un estudio de cada niño y podremos decir o concluir que pudo haber sido una capacidad instantánea o una mediunidad inesperada. También a los adultos mayores les podemos aplicar esto y a nosotros, bueno, y a todo el mundo le puedo ir dando ese protocolo para ver si en verdad lo que vemos es cierto, lo que sentimos es real y que no sea de nuestra propia cosecha. Mediunidad inesperada, desde luego, ¿sirve? Bueno, sirve mucho. Como les he dicho, sirvió para resolver un caso. Vamos a saludar a Jack. Díganme de dónde me están viendo para poder más o menos ir teniendo un mapa mental. Ok, entonces, la mediunidad inesperada. Les voy a contar también otro caso. Resulta que hay un doctor que estaba en su sala de operaciones, estaba viendo su paciente, y él narra el momento donde él ve que el espíritu o el alma de quien estaba operando en ese momento se sale. Pero entonces él se quedó viendo y dijo, no, dentro de la mente dijo, no, por favor, no te me vayas, le dijo a ese espíritu, a ese alma. Y él volvió a ver y dice que se volvió a meter. Imagínense qué impresionante y qué importante fue eso. Él tuvo que tener una mediunidad inesperada, o sea, tuvo que ser medium, tuvo que tener una capacidad inesperada en ese momento para poder ver esa alma, donde sale y vuelve a entrar. Es fascinante este tema y lo vamos a ir desarrollando más en el canal de YouTube que se llama Medium y Coach Espiritual Brenda, donde les contaré casos impresionantes. Así que si usted siente que algo lo tocó o alguien lo abrazó, o si usted ve a alguien que ya ha trascendido, es cierto. Si escucha que una voz le habla, es cierto. Es cierto, puede ser, ¿por qué no?, una mediunidad o una facultad inesperada. Y siempre lo digo, nada es para siempre. La facultad que uno tiene hay que cuidarla, hay que educarla, hay que desarrollarla. Nuria Garita, vamos a saludarla. Y Gus R también vamos a saludarla. Y a Michael García, gracias por el like. Muchísimas gracias, Michael. Ok. Vean que fuimos por lo menos dando pequeños detalles y pequeños ejemplos de lo que es la mediunidad inesperada. Pero no crean que esa mediunidad inesperada es para otras personas. No, puede ser también para usted. Si un día que usted está saliendo para su trabajo y en ese momento sintió a alguien muy querido que ya trascendió, lo sintió, lo vio, como cuando uno los ve en sueños, bueno, ella o él, ese ser o esa energía quería saludarte o quería conectarse con usted. Ahí es una mediunidad inesperada. Dice un artista de cine muy famoso también que cuando estaba haciendo una película en un país muy hermoso como Perú, donde las almas y las energías se encuentran con los vivos, él estaba haciendo su película y sintió que dentro
de una cuevita de donde estaban grabando, sintió unos seres. Pero él dice que él no los vio, pero sí los sentía. Y dice que era como una energía que se iba acercando a él y que en un momento sí le dio miedo, pero después como que él tenía tantas ganas de verlo que el miedo se le perdió, se le fue. Y entonces dice que cerró los ojos y dice, Luli, vamos a saludarla, a Brian, saludes. Entonces, gracias por el like. Entonces dice que fue tanta gana de no solo de sentirlos, sino de verlos, que cerró los ojos y dijo, quiero verlos, quiero verlos. Y donde abrió los ojos, vio las formas. No vio humanos ni nada, lo que vio fue formas. Ok, ¿qué pasa ahí? Su cerebro está tratando de identificar y darle una respuesta a ese sentimiento. Eso es una persona que en ese momento disfrutó de lo que es mediunidad. ¿Ok? ¿Qué es mediunidad? Somos aquellas personas que podemos ver, sentir, oler, abrazar, etcétera, comunicarnos con el más allá, comunicarnos con otros entes y que lo podemos sentir como si fuera que está palpado a nosotros. También mediunidad puede ser la facultad o el ejercicio de ser medium. Por ejemplo, yo soy medium, pero también tengo el ejercicio de la mediunidad. ¿Y qué es el ejercicio de la mediunidad? Hacer consultas sobre este tema. Mediunidad inesperada para mí es maravilloso. Hay casos de casos donde les iré contando. Gracias también por todas aquellas personas que me cuentan sus testimonios, con las personas que vienen a consulta, ya sea presencial o por estos medios. Pero lo más importante, donde ellos me dicen, mira, es que vi algo, pero no sé qué. Bueno, cuando dicen así es porque el cerebro todavía no le ha encontrado forma. El cerebro tiene que irle dando respuestas, porque hay veces no sabe lo que está viendo, porque no lo tenía guardado. Recordemos que nuestro cerebro es como una computadora. Si no está en el disco duro, tiene que ir a buscar la respuesta. Ok, entonces, los niños, escuchémoslos, creámoslo, vamos a cuidarlos sobre estos temas, porque el día de mañana no sabemos si va a ser una gran medium o un gran canalizador o un gran vidente. Ellos son el futuro de esta materia, son el futuro de esto que estamos viviendo ahora, tan lindo, tan transparente, tan lleno de amor, pero sin prejuicios como antes. O sea, cuando estaba pequeña no era lo mismo, cuando yo estaba pequeña no podía hacer lo que estoy haciendo hoy, porque era juzgada. Bueno, no hagamos esto con los niños. Y los adultos mayores también cuidémoslos, creámosle, abarquemos todas las posibilidades de que ese adulto mayor, su abuelito, su abuelita, están viendo lo que ellos dicen, están escuchando y están sintiendo lo que nos dice. El mundo, el mundo de las almas, el mundo de la mente, todas estas comunicaciones todavía no tenemos respuesta. Todavía la ciencia no tiene respuesta al decir cómo es que una persona puede comunicarse con el más allá o cómo una persona puede tener conexión con otras dimensiones o cómo puede. Y ese cómo que está la ciencia todavía averiguando no quita. Dice la ciencia que no cierra los ojos para decir que sí, hay una posibilidad de que suceda. Así que hay médicos, hay abogados, hay ingenieros, hay maestros, hay profesoras, hay amas de casa, habemos amas de casa, de toda índole. Un título no nos priva de poder tener una mediunidad inesperada o una mediunidad fija. No quita si es hombre, si es mujer, no quita la edad, no quita la cultura, porque en todas las culturas del mundo pueden suceder la mediunidad inesperada o una mediunidad fija o una mediunidad por horas. El mundo no tiene límite, el mundo de las almas, de la mente, no tenemos límite. Solo hay que cuidarnos y siempre digo, hagamos el filtro que no sea
cosecha propia, que no sea porque vimos una película y creímos que lo que estamos viendo es cierto y fue influencia de lo que leímos o lo que vimos. Yo todos los días hago mis propios filtros. Hágalos usted también y va a ver que usted es más medio de lo que usted creía. Repito, solo una persona, Géminis. Saludamos a Géminis, a Ilan Estrada, a Sebastián Sánchez. Lo que quiero dejar en claro es que si usted oyó algo, si usted vio algo, si sintió algo, si experimentó algo que usted diga, oh, qué cosa más rara, no es normal, o lo ponemos en el mundo de lo paranormal, etc. Si usted vivió eso, es porque usted tuvo un segundo de mediunidad, o un minuto, o una hora, o lo tiempo que duró con usted esa experiencia de vida. Michelle Hernán, saludo. Todos tenemos capacidades, todos. Usted también la tiene. Hay veces no nos damos cuenta que dentro de nosotros existe una persona medium o una persona con capacidades psíquicas. Todos las tenemos. Se me olvidó decirles, a los niños inculquémoslos en la pintura, en la música, en el deporte. Todo eso porque ellos tienen una mentecita de esponja. Y ya después grandes, ellos decidirán si quieren seguir con esto o no. Lo importante es que ellos puedan ver que sus capacidades son totalmente normales. Me despido desde Costa Rica, dándoles un abrazo y gracias por estar aquí con nosotros. Pero lo más importante también es, vayan al canal, suscríbete al canal que se llama Medium y Coach Espiritual. Ahí tocamos temas serios, temas fuertes, temas que son muy delicados y sensibles para otras personas. Pero lo importante es que podemos llegar a poder conocer otras cosas. El mundo tiene muchos conocimientos que nosotros tenemos que irnos alimentando de ellos y al final hacer nuestro propio criterio. Como siempre digo, no se dejen engañar. Busquen ustedes y verán que su alma se va a sentir más tranquila. Gracias desde Costa Rica. Los espero en el canal, también en la página que se llama Confesiones de una Medium. Sin más por el momento, cuídense mucho y si alguien le habla al oído y no saben quién es, pregunten. ¿Quién es? ¿Quién me está hablando? Si escucha un ruido, pregunten, ¿quién es? ¿Quién está ahí? ¿Qué quiere decirme? Y verá que los almitas o los espíritus se van a conectar con ustedes como lo hacen conmigo. Porque hay veces no se conectan porque se dan cuenta que ustedes se van a, como si dijera, asustar. Entonces dicen, no, mejor no hago nada. Pues no se asusten, porque realmente los espíritus no hacen nada malo. Desde Costa Rica me despido otra vez, un abrazo y que el universo los acompañe. En YouTube este tema lo vamos a ampliar mucho más. El domingo a las 2 de la tarde, tipo hora de Costa Rica. Así que ustedes busquen la diferencia de hora y nos vemos el domingo a las 2 de la tarde, hora Costa Rica, donde vamos a hablar sobre los casos de una mediunidad inesperada. Bye bye. Cuídense mucho.